El caluroso verano en la isla de Pascua no comenzaba con los primeros días de sol, sino desde el momento en que el viento dejaba de ser fresco y se volvía seco y abrasador, como el aliento de un antiguo volcán. Durante esta temporada, los turistas llegaban a la isla en masa, ansiosos por vislumbrar a los gigantes de piedra, los moais, cuyos rostros parecían mirar a través de los siglos. Pero para Kai Makani, el verano siempre era una época de ansiedad. Sabía que cuando el calor amarilleaba la hierba y las sombras de las estatuas se alargaban especialmente, la isla empezaba a hablar. Kai se encontraba al pie del moai más alto, de la meseta de Ahu Tongariki, sosteniendo un mapa descolorido de la ruta. Detrás de él, ocultos en las sombras, esperaban turistas, una variopinta multitud de Europa, América y Asia, cansados del largo vuelo y aún no acostumbrados al aire denso de la isla. Para ellos, él era solo un guía, sonriente, cortés, con una mirada ligeramente burlona y la piel quemada por el sol. Pero para él mismo, Kai era descendiente de quienes llegaron a esta isla a merced de las olas y los vientos, quienes fueron los primeros en ver estas piedras, quienes oyeron su susurro. «Miren sus caras», dijo, señalando los moais. «Ven cómo no miran al océano sino un poco tierra adentro. Nadie sabe por qué. Algunos dicen que nos protegen de lo que viene del mar». Los turistas escuchaban distraídos. Algunos tomaban fotos, otros intentaban examinar las grietas de la piedra. Solo un hombre alto, de sienes grises y mirada penetrante, se detuvo al pie de la estatua más tiempo que los demás. Pasó la mano por la superficie rugosa y de repente dijo en voz baja: «Pensé que estaba susurrando algo». Kai hizo una mueca. Lo había oído antes. No eran palabras, sino un susurro, como una piedra que se agrieta bajo el peso de palabras invisibles. Pero no lo demostró. La experiencia le decía que cuanto menos atención se prestaba a las rarezas, más tranquilos transcurrían los días. «Es solo el viento», sonrió. «Aquí siempre hace así». El recorrido continuó por la ruta habitual. Plataformas antiguas, estatuas semiderruidas, historias de migración, el misterio de una civilización desaparecida. Kai hablaba con soltura, a veces bromeaba, a veces guardaba silencio, dando tiempo a los turistas para reflexionar. Pero en su interior crecía la sensación de que alguien los observaba a través de las grietas entre las piedras. Al anochecer, cuando el calor amainó y los turistas se fueron a sus hoteles, Kai se quedó solo en la meseta, se sentó al pie del moai, encendió un cigarrillo y se puso a contemplar el océano, que desde allí parecía especialmente oscuro. El viento amainó y reinó el silencio, tanto que se podía oír el crujido de la piedra, calentada durante el día. De repente, notó huellas en la arena, a los pies de la estatua. No eran humanas ni animales, sino como sombras alargadas. Kai pasó la mano sobre la piedra. Estaba cálida, casi viva. «Lo oyes también, ¿verdad?», susurró, volviéndose hacia la estatua. En respuesta, solo hubo silencio, pero estaba lleno de algo perturbador, como si la isla estuviera conteniendo la respiración. Al día siguiente, Kai se enteró de que el mismo turista, un hombre de sienes grises, había desaparecido durante la noche. Sus pertenencias estaban en el hotel, su pasaporte y dinero en la mesita de noche, pero él no estaba. La policía realizó una investigación formal, interrogó al personal, pero rápidamente lo descartó como un accidente. Fue a la playa, se ahogó, eso suele pasar. Kai no lo creía. Conocía demasiado bien la isla y sus leyes. Aquí nadie desaparece así como así, sobre todo quienes escuchan los susurros de las piedras. Al atardecer, al ponerse el sol, Kai fue a la vieja cabaña al pie de la colina donde vivía su abuela, la última de quienes recordaban las antiguas leyendas. Se sentó en el umbral, rebuscando entre cuentas de concha, y al ver a su nieto, asintió. «¿Los escuchaste de nuevo, Kai?». Él se sentó a su lado sin responder.
Dicen que cuando las estatuas empiezan a susurrar, hay que tener cuidado, continuó. De niña, oía a alguien caminar entre los moais por la noche. Mi madre solía decir, estos son los oyentes, aquellos a quienes las piedras revelan sus secretos. Kai recordó cómo, de niño, se despertaba con voces extrañas, como si alguien lo llamara por su nombre. Pensó que era solo el viento, pero ahora no estaba tan seguro. ¿Qué debo hacer si lo escucho?, preguntó. La abuela lo miró durante un largo instante. Lo principal es no responder. Y no los sigas si llaman. Esa noche, Kai no pudo dormir durante mucho tiempo. El calor seguía ahí. Los mosquitos zumbaban y las siluetas de los moais se vislumbraban en la oscuridad tras la ventana. Parecían más cerca de lo habitual. Se levantó, salió y se quedó mirando las piedras un buen rato, hasta que el cielo empezó a aclararse. Al amanecer, regresó a la meseta. El aire era fresco y la hierba estaba cubierta de rocío. Kai caminó alrededor de las estatuas, examinando cuidadosamente el suelo a sus pies. En la arena notó huellas frescas, alargadas como sombras, pero demasiado nítidas para ser sombras, comunes. Las siguió hasta la orilla, donde desaparecieron. En ese momento, Kai sintió que algo se tensaba en su interior. Comprendió. Esto es solo el principio. La isla ha despertado, y ahora no puede escapar de lo que le espera. Al atardecer, al ponerse el sol, Kai volvió a estar solo en la meseta. El viento amainó, y en el silencio que siguió, oyó las piedras crujir, no por el calor, sino como si dijeran palabras que no podían pronunciar. Cerró los ojos e intentó recordar lo que le había dicho su abuela. No respondas, no vayas tras ellos. Pero en el fondo, ya sabía que no podría resistirse si lo llamaban. Esa noche, tuvo un sueño extraño. Estaba de pie en la orilla, y los moais le susurraban en un idioma antiguo que no entendía, pero que sentía con cada célula de su cuerpo. Las piedras se quebraron, surgieron sombras que se extendían hacia él, invitándolo a seguirlas. Se despertó bañado en sudor frío, con la sensación de que alguien lo observaba desde la oscuridad. Afuera de la ventana estaban los moais, con el rostro vuelto hacia su casa y parecían sonreír. Kai se dio cuenta, se había convertido en un oyente. Y ya no había vuelta atrás. El viento en la isla de Pascua puede cambiar. Durante el día, trae el olor a sal marina y piedra caliente, y por la noche trae algo más. Humedad, ansiedad, fragmentos de sueños ajenos. Kai Makani despertó antes del amanecer, como si alguien lo hubiera llamado. Su corazón latía de forma irregular, sus oídos resonaban con susurros, y las sombras de los moais junto a la ventana parecían más largas de lo habitual. Se levantó, se lavó con agua helada de un cubo y contempló su reflejo en el cristal turbio durante un buen rato. Había cansancio en sus ojos, tensión en sus hombros. Kai lo sabía. Si una vez escuchas el susurro de las piedras, no te dejarán ir tan fácilmente. El día comenzó como siempre. Un desayuno de boniatos, una breve conversación con su abuela, quien lo miró en silencio como si ya supiera que no le contaría sus sueños. Luego, el camino al campamento turístico. Esta vez, el grupo era más pequeño que el día anterior, y Kai notó enseguida un vacío en los rostros. Faltaba la misma mujer que ayer se reía de sus chistes y fotografiaba cada piedra. Sus cosas se quedaron en la casa, pero ella desapareció durante la noche. La policía volvió a considerarlo un accidente. Probablemente salió a dar un paseo y no regresó. A la isla no le gusta que sus secretos se desvelen con demasiada insistencia. Kai sintió un escalofrío en el pecho. Recordó las historias de su abuela sobre los oyentes, aquellos a quienes las estatuas susurran en sueños. De niño, se reía de estas historias, pero ahora le parecían demasiado reales. Después de la excursión, Kai no regresó a casa. Se desvió del sendero
y se dirigió al Moai más antiguo, que se alzaba a las afueras, al pie de una colina donde los turistas rara vez van. Allí, las rocas estaban cubiertas de musgo, y la tierra parecía más blanda, como si algo respirara debajo. Caminó alrededor de la estatua, se agachó y pasó la mano por la base. Bajo sus dedos había asperezas, grietas, rastros del tiempo. Algo brillaba en una de las grietas. Kai sacó con cuidado la piedra plana y detrás de ella encontró un trozo de pergamino enrollado en un tubo. Su corazón empezó a latir más rápido. Desplegó el hallazgo. Había símbolos dibujados en el pergamino, olas, círculos, líneas que conectaban puntos de la costa. En el centro había un signo que parecía una oreja humana, rodeado por una espiral. Kai recordó que su abuela decía: «Quien escucha siempre encuentra el camino». Recorrió el mapa con el dedo. Las líneas convergían en un punto de la costa norte, donde los acantilados caían directamente al mar. Al anochecer, Kai regresó a casa con el hallazgo. Se sentó un buen rato junto a la lámpara mirando el mapa, intentando comprender el significado de los símbolos. Palabras en un idioma incomprensible resonaban en su cabeza, como si alguien se las susurrara al oído. Las anotó en un papel, pero el significado se le escapó como agua entre los dedos. Esa noche, Kai durmió intranquilo. Se vio de pie al borde de un acantilado, y debajo de él se extendía un mar de sombras. Se movían, formando figuras, repitiendo los gestos de los moais. Alguien levantaba las manos, alguien asentía, alguien lo miraba fijamente. De repente, una de las sombras se separó del resto y nadó hacia la superficie, extendiéndole los brazos. Se despertó gritando, bañado en vino asino, sudor frío. Afuera reinaba el silencio, solo el rugido de las olas a lo lejos. Kai se levantó, salió y caminó hacia el mar. La arena estaba fresca, el cielo oscuro y la luna se reflejaba en el agua como un espejo. Se sentó en una piedra y desplegó el mapa. Las mismas palabras resonaron en su cabeza y de repente comprendió. Aquello no era solo un mapa, sino una invitación. Al amanecer, Kai regresó a casa. La abuela lo recibió en el umbral, lo miró a los ojos y le preguntó en voz baja: «¿Los oyes, verdad?» Él asintió. «Entonces escuchen con atención», dijo. «Siempre dicen la verdad, pero no toda la verdad». El día transcurría lentamente. Kai no encontraba un sitio para sí. Repasaba el mapa una y otra vez, intentando unir las líneas con los contornos de la costa, recordando las historias de los ancianos sobre ciudades submarinas y sobre quienes una vez se hicieron a la mar y nunca regresaron. Al anochecer, ya lo había decidido. Tomó su equipo de buceo, una linterna, un mapa, y se dirigió al punto exacto de la costa donde conducían las líneas. El camino era largo, el sol se ponía y las sombras se alargaban. Se detuvo en la orilla, miró a su alrededor. Nadie, solo el sonido de las olas y el graznido de las gaviotas. Se puso la máscara, revisó su tanque, entró al agua y nadó hacia las rocas. Todo estaba en silencio bajo el agua, solo se oían su propia respiración y sus latidos. El haz de luz de 1900. La linterna iluminó extrañas formaciones en la oscuridad, piedras dispuestas en círculos como las ruinas de una ciudad antigua. Unas sombras se movían entre ellas, y Kai comprendió. No era solo un efecto de la luz. Las sombras repetían los gestos de los moais, alzaban las manos, inclinaban la cabeza y lo miraban con ojos vacíos. En un momento dado, sintió que no podía respirar. Su corazón empezó a latir con fuerza, y un susurro empezó a resonar en 1900 su cabeza, más fuerte que nunca. Corrió a la superficie, salió a la superficie con un grito y vio que el barco en el que había navegado había desaparecido. El vacío reinaba a su alrededor. El cielo se había oscurecido y la orilla parecía extraña. Kai trepó a las rocas, respirando con dificultad. Las palabras en el idioma antiguo aún resonaban en su cabeza. Miró el mapa.
Las líneas parecían brillar en la oscuridad, señalando el camino de regreso a las estatuas. Se dio cuenta de que ya no era solo un oyente, era parte de un misterio que la isla no quería desvelar. Esa noche, Kai no durmió. Se sentó en la orilla, escuchando la respiración del mar, y supo que el siguiente paso sería el más difícil. La isla de Pascua ya no era solo un hogar. Ahora, era un laberinto del que no era tan fácil escapar. El agua de la isla de Pascua siempre ha sido especial. No solo transmite sal y frescura, sino también memoria. La de quienes llegaron aquí en barco hace miles de años. La de quienes desaparecieron sin dejar rastro. Kai Makani lo sintió desde niño, cuando de niño buceaba en las lagunas costeras, pescaba y luego se sentaba un buen rato en la orilla, escuchando las olas susurrar sus antiguas historias. Ahora, tras la inmersión nocturna, el agua se convirtió, para él no solo en un elemento, sino en un ser vivo, con memoria, con voz, con voluntad. No podía olvidar las sombras que se movían en el fondo. No podía olvidar el susurro que resonaba en su cabeza, ni siquiera en tierra firme. Parecía que el aire mismo de la isla se volvía más denso, más rico, como saturado de hilos invisibles que lo conectaban con el mar. La mañana empezó con ansiedad. Kai se despertó temprano, aunque apenas había dormido. Afuera, todo seguía igual. El sol salía lentamente tras las colinas, el viento mecía las hojas, las gaviotas graznaban a Pinorecint lo lejos. Pero en su interior todo era diferente. Se sentía como un extraño en su propia isla, como si el agua que había penetrado cada célula de su cuerpo lo hubiera cambiado para siempre. Se sentó en el porche un buen rato, mirando el mapa con sus misteriosos símbolos. Las líneas ahora le parecían más que una simple ruta. Eran como vasos por los que fluye la vida, como venas que conectan el corazón de la isla con el mar. Kai intentó recordar qué había visto exactamente bajo el agua, pero los recuerdos eran fragmentarios, como sueños. Círculos de piedras, sombras que repetían los gestos de los moais, una luz extraña que no podía provenir del sol ni de Binamesintisiu, una linterna. La abuela lo recibió con una mirada llena de ansiedad y cansancio. No dijo nada. Solo le puso la mano en el hombro y susurró en voz baja: «La isla recuerda, y el agua recuerda. No lo olvides, Kai». Asintió, aunque no estaba seguro de entender lo que debía recordar. Las palabras en el idioma antiguo aún resonaban en su cabeza, y cuanto más intentaba olvidarlas, más claras se volvían. El día se alargó dolorosamente. Kai intentó hacer lo de siempre: ayudar a los turistas, arreglar su barco, hablar con sus vecinos. Pero todo parecía irreal, como si observara su vida desde fuera. Se sorprendió escuchando cada crujido, cada soplo de viento, como si esperara que las piedras le hablaran de nuevo. Al anochecer, ya no aguantó más. Tomó un mapa, una linterna, una máscara, un cilindro, y fue al mismo lugar donde había visto la ciudad submarina el día anterior. Esta vez, estaba preparado para ver algo inexplicable. La orilla estaba desierta. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos carmesí anaranjados. El agua parecía oscura y viscosa, como aceite. Kai se adentró lentamente en el mar, sintiendo el frío penetrar hasta los huesos. Se puso la máscara, encendió la linterna y se zambulló. Bajo el agua, todo era diferente. Los sonidos desaparecieron, solo permaneció el ritmo de su respiración. La luz de la linterna iluminaba los contornos de rocas, algas, formas extrañas que parecían demasiado perfectas para la naturaleza. Kai nadaba lentamente, intentando no hacer ruido, aunque comprendía que allí no importaba. De repente vio lo que buscaba. Un círculo de piedras enormes, similares a las de la meseta, solo que aquí estaban cubiertas de musgo y conchas. En el centro del círculo
Había algo parecido a un altar, sobre el cual yacía una piedra con una oreja tallada, exactamente igual a la del mapa. Las sombras se movían alrededor del círculo. Al principio, Kai pensó que era un efecto de la luz, pero luego se dio cuenta. Las sombras eran demasiado claras, demasiado significativas. Repitieron los gestos de los moais, alzando las manos, inclinando la cabeza, mirándolo. Kai sintió que el miedo le oprimía la garganta. Quería salir a la superficie, pero no podía apartar la vista de lo que ocurría. Una de las sombras se separó del círculo y flotó hacia él. Se movía lenta y suavemente, como si bailara. Kai intentó alejarse nadando, pero su cuerpo no obedeció. La sombra se acercó y vio que no tenía rostro, solo vacío, en el que se reflejaba su propio miedo. En ese momento, el susurro en su cabeza se volvió insoportable. Las palabras se fundieron en un solo torrente que llenó todo su ser. Kai sintió que se ahogaba, no en el agua, sino en las voces y los recuerdos de otros. Gritó, pero el sonido quedó ahogado por la máscara. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la superficie. Salió a la superficie jadeando y vio que todo a su alrededor había cambiado. El bote había desaparecido. La orilla parecía extraña. El cielo demasiado oscuro. El agua a su alrededor estaba quieta, como un espejo. Kai trepó a las rocas, respirando con dificultad. Miró el mapa. Las líneas brillaban en la oscuridad, señalando el camino de regreso a las estatuas. Se dio cuenta. Ya no era solo un oyente. Era parte de un misterio que la isla no quería desvelar. Caminó lentamente por la orilla, escuchando cada sonido. Las palabras en el idioma antiguo aún resonaban en su cabeza. No entendía su significado, pero sentía que eran importantes. De repente oyó pasos detrás de él. Se giró. No había nadie, solo sombras de las rocas que parecían estar vivas. Aceleró el paso. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Cuando llegó al pueblo, ya estaba oscuro. Las casas estaban en Minomociente. Silencio. Solo una ventana tenía luz. Kai se acercó y vio que era la casa de un anciano chamán, el último guardián del conocimiento ancestral en la isla. Llamó a la puerta, y la puerta se abrió casi al instante. El chamán era bajo, seco, con un rostro tan arrugado como un mapa de la isla. Sus ojos eran oscuros y profundos, como el agua misma. «Has venido», dijo el chamán, sin preguntar quién estaba en el umbral. «Te estaba esperando». Kai entró en la casa. Olía a hierbas, humo y sal marina. Amuletos, máscaras y conchas colgaban de las paredes. El chamán lo sentó junto a la chimenea, le sirvió una infusión caliente y guardó silencio un buen rato. «Has visto la ciudad», dijo finalmente. «Has oído los susurros. Ahora formas parte de ella». Kai asintió sin saber qué decir. «La isla recuerda a todos los que la han escuchado», continuó el chamán. «Pero no todos regresan. Algunos se quedan allí, bajo el agua. Otros regresan diferentes». «¿Qué debo hacer?», preguntó Kai. El chamán lo miró durante un largo momento. «Debes elegir, escuchar más, o intentar olvidar. Pero si eliges olvidar, la isla te lo recordará. El agua no se suelta tan fácilmente». Kai guardó silencio. Palabras en un idioma antiguo resonaban en su cabeza. Las líneas del mapa brillaban con más intensidad. Sintió que estaba en el umbral de algo importante, pero no sabía si tendría la fuerza suficiente para dar el siguiente paso. Esa noche, volvió a soñar con sombras. Se acercaron a él, susurrándole palabras que no entendía. Despertó bañado, en sudor frío, sintiendo como si alguien lo observara desde la oscuridad. Salió. La luna colgaba sobre la isla, y el agua brillaba a su luz. Kai miró las estatuas. Estaban inmóviles, pero sus ojos parecían seguirlo. Se dio cuenta. El agua recuerda.
Y ahora él forma parte de ese recuerdo. El sol sale con fuerza en la isla de Pascua, como quien levanta el telón en un teatro donde el escenario es toda tu vida. Kaimakani amaneció en la ladera de una colina, mirando al horizonte, donde el cielo y el océano se fundían en una sola capa azul inmóvil. No había dormido en toda la noche. Sombras, susurros, recuerdos de la ciudad submarina y las palabras del chamán lo atormentaban. Las mismas preguntas le daban vueltas en la cabeza. ¿Qué significa ser un oyente? ¿Por qué desaparece la gente? ¿Cómo detener lo que ya ha comenzado? Ese día, Kai se sintió más que un extraño. Se sintió parte de algo más grande que él. La isla parecía respirar con él, y cada paso que daba resonaba en las profundidades de la tierra y el agua. Sintió que el tiempo en la isla había cambiado. Pasado, presente y futuro se confundían, y ahora todo dependía de sus decisiones. Se dirigió a la meseta donde se alzaban los moais, guardianes de piedra, silenciosos y eternos. A esa hora no había turistas, solo aves raras y el viento que arremolinaba polvo a los pies de las estatuas. Kai caminó lentamente alrededor de cada uno de ellos, observando atentamente los rostros que le parecían familiares y extraños a la vez. Recordó las historias de su abuela sobre cómo cada moai tenía su propio nombre, su propia personalidad, su propia historia. Algunos eran amables, otros malvados, otros indiferentes. Pero hoy, Kai sintió que todos lo miraban con silencioso reproche. Se detuvo ante la estatua más alta, aquella donde había desaparecido el primer turista. Pasó la mano por la piedra caliente, sintiendo grietas bajo los dedos, como arrugas en el rostro de un anciano. De repente, le pareció que un leve zumbido provenía de las profundidades de la piedra. No un sonido, sino una vibración que resonaba en su pecho. Apoyó la frente en la piedra, cerró los ojos y comenzó a escuchar. Imágenes desfilaron por su mente. Olas que llevaban barcos a la orilla, hombres enmascarados bailando alrededor de fogatas, niños jugando entre estatuas. No era un recuerdo, sino algo más, como si la isla misma compartiera su recuerdo con él. De repente, oyó una voz, suave como un suspiro. ¿Puedes oírnos? Kai se apartó, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró a su alrededor. Nadie. Solo el moai, solo la piedra, solo el viento. Pero la voz seguía ahí, como un eco, como algo antiguo. ¿Qué quieres?, susurró. En respuesta, solo hubo silencio. Pero en ese silencio había una amenaza oculta, una premonición de problemas. Regresó a casa, pero no encontró un lugar para sí. Su abuela lo recibió en el umbral, lo miró a los ojos y le dijo: «Hablaste con ellos, ¿verdad?». Kai asintió sin preguntar cómo lo sabía. «Ahora esperarán una respuesta», dijo. «Debes tener cuidado. Cuando las piedras empiezan a hablar, la isla cambia». Al anochecer, Kai volvió a la orilla. Llevó un mapa, una máscara, una linterna, todo lo que pudiera serle útil. Esta vez no iba a bucear, pero algo lo atrajo hacia el agua, como un imán. Se sentó en una roca al borde mismo de la rompiente y comenzó a observar las olas. El agua parecía estar viva. Había algo significativo en su movimiento, como si esperara su paso. De repente, notó unas huellas en la arena, alargadas como sombras, pero demasiado nítidas. Se movían solas, describiendo círculos a su alrededor. Kai se levantó y dio un paso atrás, pero las huellas no desaparecieron. Comprendió. Era una señal, una invitación, un desafío. Caminó por la orilla, siguiendo las sombras. Estas lo llevaron a las rocas donde una vez comenzaba el camino a la ciudad submarina. Su corazón latía cada vez más rápido. Palabras en un idioma antiguo resonaban en su cabeza. Sintió que caminaba no solo sobre arena,
sino en la frontera entre dos mundos. Un chamán lo esperaba en las rocas. Estaba apoyado en su bastón y miraba a Kai como si conociera todos sus pensamientos. —¿Estás listo para escuchar la verdad? —preguntó el chamán. Kai asintió. —Los moais no son simples estatuas —comenzó el chamán—. Son antenas, transmisores. Conectan la isla con quienes viven bajo el agua. La antigua civilización que se adentró en el mar los abandonó para no perder el contacto con la tierra. Cada vez que alguien escucha un susurro, la conexión se fortalece. Las personas que desaparecen no son víctimas. Van a donde se les espera. —¿Por qué yo? —preguntó Kai. —Porque me oyes. Porque eres descendiente de quienes una vez hicieron un pacto con el mar. Ahora la decisión es tuya. Quedarte aquí o ir a donde no hay tiempo, donde está el recuerdo eterno del agua. Kai guardó silencio. Sintió que las palabras del chamán no eran solo una historia, sino una prueba. Tenía que tomar una decisión de la que dependía no solo su destino, sino el de toda la isla. De repente, el cielo se oscureció. El viento arreció. Las olas se hicieron más altas. El agua parecía viva. Se extendía hacia la orilla, hacia las rocas, hacia los moais. Kai sintió que algo estaba a punto de suceder, algo importante, irreversible. Corrió hacia la meseta donde se alzaban las estatuas. El viento le azotaba la cara, la arena le cortaba la piel, pero no se detuvo. La gente ya se había reunido en la meseta. Lugareños, turistas, cualquiera que presentía que se avecinaban problemas. Permanecieron en silencio contemplando el moai, que parecía más alto y aterrador que nunca. Kai se acercó a la estatua más alta, levantó las manos y gritó: «Te entiendo, pero no dejaré que te quedes con la isla». En ese momento, las piedras empezaron a agrietarse, la luz brotó de las grietas y el aire se llenó de un zumbido, como las voces de 1000 personas. Los moais parecieron cobrar vida. Sus rostros se distorsionaron, sus ojos brillaron desde dentro. Kai recordó las palabras de su abuela. Cuando las piedras empiezan a hablar, la isla cambia. Comprendió que, si no se detenía la conexión, la isla desaparecería, igual que desaparecieron quienes se adentraron en el mar. Agarró la piedra que yacía al pie de la estatua y golpeó la base con todas sus fuerzas. La piedra se quebró. La luz se hizo más brillante. El zumbido se hizo más fuerte. La gente a su alrededor gritó. Algunos cayeron de rodillas, otros intentaron huir, pero no pudieron. De repente, todo quedó en silencio. El viento desapareció, la luz se apagó. Las piedras se congelaron. Kai se quedó allí, respirando con dificultad, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Miró las estatuas. Estaban inmóviles de nuevo, sin vida, pero había algo nuevo en sus ojos. Tristeza, cansancio, despedida. El chamán se acercó a él y le puso la mano sobre el hombro. «Tomaste una decisión», dijo. «Ahora la isla vivirá, pero ya no eres la misma persona que antes». Kai asintió. Sintió que algo cambiaba en su interior. Algo se rompía y algo renacía. Era parte de la isla, parte del agua, parte del recuerdo. Esa noche se sentó largo rato junto al mar, escuchando las olas susurrar sus historias. Sabía. Ahora él es el guardián del silencio, el que oye pero no responde, el que recuerda pero no habla. Y cuando el amanecer tiñó el cielo de dorado, Kai comprendió: las piedras ya no hablan, pero el agua recuerda. Y mientras él esté aquí, la isla vivirá. Cuando una tormenta azota la isla de Pascua, es como si el cielo y el mar formaran una antigua y olvidada alianza. Las olas rompen contra las rocas, el viento arranca las palmeras y un polvo salado se eleva en el aire, como si la tierra misma quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Esa noche, la tormenta fue especial. Llegó de repente, sin previo aviso, y la isla
acostumbrada a los caprichos del océano, se paralizó como un animal a punto de saltar. Kai Makani estaba de pie junto a la ventana de su cabaña, observando los relámpagos atravesar el cielo y la lluvia golpear el techo. Presentía que esto era más que solo mal tiempo. Era una respuesta a lo que había hecho. La conexión entre las rocas y el mar se había roto, pero algo seguía sin terminar, y ahora la isla exigía una respuesta. Kai no pudo dormir en toda la noche. Había voces en su cabeza. No como antes. No un susurro silencioso, sino un coro fuerte y multiforme. Eran las voces de los difuntos, las voces del agua, las voces de las piedras. No preguntaban, no amenazaban, simplemente estaban ahí, como una respiración, como un pulso, como la vida misma de la isla. Kai intentó acallarlas, pero comprendió. Ahora formaba parte de ese coro, y su voz también se oía en esa canción. Al amanecer la tormenta había amainado, pero la isla había cambiado. Árboles arrancados, casas dañadas y restos de barcos yacían en la orilla. La gente salía de sus casas, observando en silencio la destrucción, hablando en susurros, como si temieran perturbar algo invisible. Kai caminaba por el pueblo, ayudando a quienes necesitaban apoyo, pero sentía que ese no era su lugar. Se dirigió a la meseta donde se alzaban los moais. El camino estaba erosionado y resbaladizo, pero caminó sin cansarse. Las estatuas de 1900 en piedra seguían en pie como antes, pero ahora sus rostros parecían diferentes, ni tan amenazantes ni tan indiferentes. Había cansancio en su mirada, como la de personas mayores que han visto demasiado. Kai se detuvo ante la estatua más alta y se agachó. Pasó la mano por la piedra, sintiendo bajo sus dedos las grietas del día anterior. De repente, le pareció que la piedra se había vuelto más suave, más cálida, como si un corazón latiera en su interior. Cerró los ojos y comenzó a escuchar. Imágenes destellaron en su mente. Una ciudad submarina, sombras danzando entre las ruinas, gente que una vez estuvo en un lugar donde el tiempo no existía. Se vio entre ellos, no como un prisionero, sino como un guardián, como alguien que sabía y recordaba. En ese momento comprendió. La isla no exigía un sacrificio. La isla exigía memoria. Al anochecer, Kai fue al mar. Las olas eran altas, pero no tan amenazantes. Un chamán lo esperaba, en la orilla. Apoyado en su bastón, observaba a Kai con una mirada larga y atenta. «Has hecho todo lo posible», dijo el chamán. «Ahora la decisión es tuya. Puedes quedarte aquí entre la gente o ir a donde el recuerdo del agua es eterno». Kai guardó silencio. Sentía que ambos caminos eran correctos y al mismo tiempo imposibles. Era parte de la isla, parte del agua, parte del recuerdo, y no podía elegir solo uno. «¿Qué pasará con la isla?», preguntó. «La isla vivirá», respondió el chamán. «Mientras haya quienes recuerden, mientras haya quienes escuchen, mientras haya quienes decidan quedarse». Kai miró el océano. Sus olas reflejaban las luces de la aldea, los rostros de los difuntos, las sombras de las piedras. Sintió que ya no tenía miedo. No estaba solo. Tras él, generaciones de quienes oyeron, recordaron y eligieron. Esa noche, Kai reunió a la gente en la meseta. Les contó todo, sobre las piedras susurrantes, sobre la ciudad submarina, sobre las sombras que esperaban su momento. La gente escuchó en silencio. Algunos lloraron, otros rieron, algunos simplemente lo miraron como si lo vieran por primera vez. «Todos somos parte de esta isla», dijo Kai. «Lo oímos todo, aunque no queramos admitirlo. Pero ahora lo sabemos. La memoria no es una maldición. Es un don. Mientras recordemos, la isla perdurará». Después de la reunión, Kai se quedó solo. Se sentó junto a la estatua un buen rato, escuchando el viento juguetear en las grietas de la piedra. De repente, oyó pasos, se giró y vio a su abuela. Ella se acercó,
se sentó a su lado y le tomó la mano. «Te has convertido en un silenciador», dijo. «Ahora los susurros no molestarán a los demás. Tú te has encargado de ello». Kai asintió. Sintió una calma que lo invadía. Ya no oía voces, solo un silencio profundo como el océano. Esa noche, una nueva tormenta estalló. Las olas rompían contra las rocas, el viento aullaba en las grietas, pero Kai no tenía miedo. Lo sabía. Ahora era parte de la isla, parte del agua, parte del recuerdo. Era el que escucha, pero no responde. El que recuerda, pero no habla. Cuando el amanecer tiñó el cielo de dorado, Kai salió al mar. Observó las estatuas. Estaban en 1900, silencio, pero había gratitud en sus ojos. Miró el agua. Estaba más tranquila que nunca. En ese momento comprendió, todo había terminado. La isla estaba a salvo. Las sombras habían desaparecido. Las estatuas estaban en silencio. Solo el mar aún recordaba. Kai se quedó en la orilla, sintiendo las olas acariciar sus pies. Cerró los ojos y sonrió. Sabía que ahora formaba parte de este mundo, y mientras estuviera allí, la isla seguiría viva. Últimas líneas. Las estatuas guardan silencio. Las sombras se han ido. Solo el mar aún recuerda.